8:32 de la mañana, Dani, Nacho, hemos incorporado un nuevo amiguillo de hace unas semanas, que es Mariano Markevich, que comenzamos con librología, después estuvimos hablando de otras cosas, de libros, formatos de libros digitales, todo eso. Pero todos sabemos que Mariano Markevich tiene una verdadera profesión. Solo quería llegar a este momento yo. Sí, yo sé que ustedes querían llegar a este momento. Lo estiré lo más que pude. Y él también. Sí. No soy solo esto, dice. Antes de saludarlo y de ponerlo al aire, necesito con ustedes llegar a unos acuerdos implícitos. Sí. Primero, Mariano Markevich actualmente ejerce en juzgados y todo eso de psicólogo forense. Por lo tanto, no le pregunten de casos, no le pregunten de no cosas. No acepto las condiciones. ¿Cómo? No acepto las condiciones. No, podés preguntar de qué es, de qué trata, algún ejemplo, pero no hablar sobre casos o alguna vez te pasó o ese tipo de cosas. Te voy a tratar mucho. Ahora yo no tengo preguntas. Debe haber un vericueto legal. No tenés preguntas. No tengo preguntas, solo quería que me contara intimidades de otras personas. Un amigo tuyo, ponele. No, tampoco va a decir para dónde ha trabajado, juzgados y ese tipo de cosas. O sí, no sé. Mariano, ¿qué tal? Los quise prevenir antes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo están todos? Bien, Dani, Nacho. La guitarra azul no día. estaba, creo, la semana pasada, ¿o sí? Sí. Ok, Estaba. perfecto. Porque, viste, estamos stalkeando a la gente, entonces vamos viendo qué tenía, qué no tenía. Perfecto. Bueno, Mariano, ¿todo bien? Bien, muy bien, Mario. ¿Cómo están ustedes? Bien, porque vamos a entrar, insistimos, a lo que yo sin dudas creo que cada vez que lo decís en cualquier lugar, a lo mejor nadie te estaba escuchando, pero de golpe levantás la mano y decís, yo soy psicólogo forense. A partir de ahí las mirás y te miran. Y empiezan a pensar qué dijeron adelante de él. Claro, sí. Y además porque la palabra forense siempre da a muerto, y no es tan así. Exactamente. Vamos a desmitificar un poco el término, y la idea es que en estos minutos los que estén escuchando se vayan con una idea un poco más ajustada de lo que es la psicología forense. En principio, la psicología tiene, como todas las carreras universitarias, un montón de especialidades. Dentro de ellas está la psicología laboral, la psicología del desarrollo, la psicología de adultos, la psicología de la vejez, en fin, un montón de psicologías como especialidades, y esas especialidades tienen unas subespecialidades. Y dentro de esas especialidades hay una que se llama psicología jurídica. Y dentro de psicología jurídica, ahí tenemos 3 ámbitos centrales en donde se van a dirimir los aspectos que están en interrelación entre la psicología y la ley. Por una de estos 3 lugares está la psicología penitenciaria, que son aquellos psicólogos que pertenecen... Es la especificación de la especificación de la especificación. Sí. Okay. Lo bueno es que no tenés que buscar consultorio. Ahí ya sabes, está la infraestructura. Ok, entonces está la psicología carcelaria. Carcelaria, exactamente. Que entiendo que es son la los que... psicólogos que... Ahí está. Sí. Los psicólogos que trabajan en las cárceles y que asisten a los internos, les hacen tratamientos, seguimientos, pueden eventualmente evaluarlos para hacer algún tipo de seguimiento sobre sus comportamientos, si tienen buena conducta, mala conducta, y tratar de que pasen sus días en cárcel con la mayor salud mental posible. Después están lo que son los psicólogos que pertenecen a los comités de bioética, que son psicólogos que trabajan en instituciones públicas o privadas, en donde se van a dirimir aspectos de buenas o malas praxis y a partir de ateneos e interconsultas llegar a decisiones que muchas veces en las leyes están en terrenos grises y que muy a diario se presentan estas situaciones bastante críticas en los consultorios sobre cómo actuar ante determinadas situaciones. Y como tercera instancia, ahí sí ya llegamos, dentro de la psicología jurídica está la penitenciaria, los de los comités de bioética y la psicología forense. Finalmente llegamos al punto en cuestión, y dentro de la psicología forense tenemos 2 grandes ámbitos. Primero, vamos a la etimología de la palabra. Forense no viene de autopsia, como la gente piensa. Forense viene de foro, de fueros, del foro romano, que es un espacio en donde se discuten las cosas. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que uno piensa cuando habla de forense? Bueno, se imagina, como decía Mario, alguien que hace una autopsia, un cuerpo abierto, una situación delictiva. Perdón, Mariano, perdón que te interrumpa, pero ¿y por qué, si lo sabes, si no le importa, ¿y por qué se le dice forense a eso también, a los muertos, Lo forense es un espectro bastante amplio de disciplinas que colaboran en enriquecer a los jueces y fiscales
en conocimientos que exceden Ajá. su formación, que es en derecho. Con lo cual, un médico clínico, un ginecólogo, un psiquiatra, pueden perfectamente, un calígrafo incluso, un fotógrafo Son forense forenses. puede ser también. Claro. Exactamente. Y Claro, dentro de el lo forense que a nosotros nos gusta, el de CSI, es el que abre los cadáveres y le dice, bueno, en la medicina forense porque le está dando una información que el juez no podría tener nunca porque no es médico ni puede sacar conclusiones. Y, ok, perfecto. Cuando dice el cuerpo habla, que por ahí el médico forense es el que te explica el cómo. Por ahí la psicología forense va un poco más al por qué, ¿no? Bueno, ahí está el punto. El médico que abre el cuerpo se le llama técnicamente tanatólogo. Tanatos viene de muerte, el tanatólogo es el que hace la autopsia. Ok. El término autopsia también es un término equivocado, porque cuando yo digo autopsia, etimológicamente es verse a uno mismo. En realidad lo que uno está viendo es un cuerpo, debería ser necropsia. Y dentro de la psicología forense, lo que nosotros hacemos parecido al imaginario popular es lo que se llama la autopsia psicológica, que yo le doy otro nombre, para mí es una reconstrucción psicológica en la investigación criminal, y lo que se hace es tratar de reconstruir una personalidad para decidir si esa persona pudo haber muerto por causas naturales, por causas de accidente, por un suicidio o por un homicidio. Entonces, eso sería dentro del gran espectro de la psicología forense una de las cuestiones que nosotros ocupamos en nuestro trabajo. Pero además de esas, el término psicología forense debería ser mucho más cercano a nuestras vidas. Ustedes hace un rato estaban hablando de este actor que tuvo demencia, Bruce Willis, sí, exacto. Afasia. Bueno, ¿No? afasia, Afasia, afasia afasia. Wernicke. Sí. Bueno, y todos de alguna manera estamos cercanos a que nos pase eso en algún momento de nuestra vida, es decir, que nuestro cuerpo, nuestra mente se empiecen a debilitar y lleguemos a un momento donde necesitemos que un andamiaje jurídico como el que existe en la Argentina nos proteja ante una pérdida de capacidad. Mariano, Entonces perdón. existen, sí. Vos dijiste en ese momento que esto, el psicólogo forense se encarga de ver en qué circunstancias, si es un asesinato, un suicidio. ¿Se encarga de víctima y victimario en cualquiera de los casos o está focalizado en alguno en particular? Exacto. Muy bien. Hay dos unidades dentro de lo que es la Periodista psicología forense. Unas son las que se ocupan, digamos, una parte de los profesionales de la psicología forense, los que están integrados a lo que son las unidades de conducta, que acá en Argentina se llama policía científica. Claro. Y después está un grupo numeroso de psicólogos forenses que trabajan para el Poder Judicial. Es decir, que no van a estar en el lugar del hecho, pero sí que van a recibir el expediente con toda la información para contestarle al juez. Es decir, que un psicólogo forense no actúa por propia iniciativa, sino a pedido de jueces y fiscales, con puntos de pericia muy específicos que tiene que contestar del modo más ilustrativo posible, con el menor lenguaje técnico para que sea lo más explicativo para una persona que no es de la profesión. Y dentro de las posibilidades, como mencionaba, estaba la determinación de capacidad. Una persona con Alzheimer, cualquiera de nosotros puede tener un familiar así, o nosotros el día de mañana necesitarlo, lamentablemente. Después está lo que es la violencia familiar, que hay una ley específica. Después están las cuestiones de adicción, que alguien empiece a consumir de un modo tal que pase de un abuso de sustancias a una dependencia que comprometa su patrimonio, o que tenga un juego despiadado, que sea pródigo y que empiece a vender cosas para ir a jugar al casino. En ese caso también la justicia nos va a proteger y le va a preguntar al psicólogo forense cómo esa persona puede o no manejar ciertos montos de dinero y de qué manera para no poner en riesgo el patrimonio familiar. Mariano, por ejemplo. Perdóname, Sí. ¿no? Es interesante porque es una discusión que se está dando en la Argentina, ¿no? Si realmente hay una ley de salud mental en el cual los familiares puedan intervenir a veces con esta gente que está alterada o tiene enfermedades. Tal vez el caso más resonante siempre es el de Chano, porque fue muy público y porque la madre está en una campaña muy grande en decir necesitamos más herramientas para poder tomar decisiones sobre estos chicos o sobre estos adultos. Ahí es donde entra el consejo de ustedes y en este caso también te pregunto, ¿qué opinión tenés vos sobre las leyes o el ámbito que hay para cuidar a este tipo de enfermos? Se ha pasado en la legislación argentina de internaciones compulsivas a externaciones imprudentes, porque con esta ley solamente se puede internar a alguien que tenga un criterio de riesgo cierto e inminente, con lo cual todo lo que tenga que ver con cuestiones potenciales no pueden ser tramitadas con la involuntariedad del paciente. Es decir, que si una persona entra con un intento de suicidio y en ese momento se la medica y está relativamente bien,
se le da de alta y la persona se va y por ahí vuelve a los 2 días con un corte mayor, hasta que por ahí un día ya no vuelve porque se suicidó finalmente. Esto es digamos, son cuestiones muy sutiles y que hay que trabajarlas con mucha seriedad. Esperemos que en las nuevas reglamentaciones o nuevas leyes que existan, que se contemple un poco más en relación a no considerar a la psiquiatría y a la psicología como herramientas de manipulación de la sociedad, sino como justamente agentes de salud mental, y que se puedan tener en cuenta ciertos casos que lamentablemente no pueden resolverse con el simple hecho de ajustarse a un riesgo cierto e inminente para internar a alguien. Hoy esa es la ley que nos rige y es así como nos debemos manejar. Reconocemos también que en la ley anterior, en donde vos decías, no, está loca, lo internaban y le sacaban todos los derechos y le empezaban a manejar el patrimonio, Entonces la ley después se corre para mí demasiado. Mariano está más informado. Se corre demasiado y dice, no, bueno, se necesita mucho más que alguien venga y diga, este está loco. Sí. Hagamos un par de cosas. Pero eso también le sacó muchas herramientas, sobre todo con un fenómeno, cuando se hace esta ley todavía no estaba muy instalado, que era la de los drogadictos, jugadores compulsivos, alcohólicos, en donde dicen, loco, necesito una herramienta en donde, porque lo llevas a cualquier clínica, que son con mente abierta, y le dicen, ¿cómo te llamas? Mario Pergolini. ¿Cuántos años tenés? 59. Está perfecto. ¿Sabes dónde claro, está? Yo no quiero estar acá, me voy. Claro, me voy. Y los padres decían, no, que se quede. También se fue un poco para el otro lado, ¿no? No sé, Mariano, si está así o estoy diciendo algo fuera de contexto. No. Es como mencionás, Mario, en el sentido que se está dando mucho privilegio a uno de los derechos que figuran constitucionales, que es la libertad y la autonomía. Entonces, siempre toda cuestión de duda en salud mental siempre se va a resolver a favor de la autonomía de la persona en esos grises. De hecho, se ha modificado mucho, esto que mencionaba anteriormente, sobre la determinación de las capacidades, que antiguamente lo que se hacía era, bueno, esta persona es inhábil o es insana, y había como ese switch entre esa graduación, o se le suplen todas las decisiones o se lo asiste. Y ahora se terminó esa dicotomía y se va a evaluar específicamente para qué cosa esa persona puede o no puede ser autónomo en su vida diaria. Si puede tomar medicación por su cuenta, si puede trabajar y de qué modo, si puede salir a la calle solo o no. Es muy minucioso hoy la ley en cuanto a la autonomía, y hay una gran preocupación para que la persona no solamente se le vaya actualizando ese diagnóstico cada 3 años, a ver si sigue o no ese diagnóstico, sino para que se le generen los apoyos necesarios para que ellos puedan en su vida diaria estar lo más autónomos posible. Mariano, así que, sí. En ese contexto vos decías, la forma de analizar, o sea, esta es una herramienta claramente para la justicia, que imagino que entre todas las cosas que necesita, como decías vos, la claridad para que alguien lo entienda, imagino también que requiere cierta celeridad para tratar de diagnosticar esto. Yo desconozco por completo la metodología de un psicólogo, pero tenés 2 casos muy comunes, muy representativos, que uno es cuando vas a sacar el registro, te tienen 5 minutos para ver si sos capaz o no de tener un registro, o después tenés sesiones de años para tratar de determinar cuestiones de tu personalidad. En este caso, ¿qué es cuál es la metodología que se usa para, en un corto, mediano, largo plazo, determinar si la persona... En un juicio, en una decisión judicial, ¿en qué condiciones está? La modificación que hubo legal en los últimos años es pasar de un dictamen firmado por 2 médicos a un equipo interdisciplinario. O sea que ahora no son 2 médicos que tienen que firmar esto, sino que es un equipo de distintas disciplinas que puedan expedirse sobre estas cuestiones. Y ese informe se basa en función de una entrevista que mantienen estos profesionales con esta persona. ¿Una sola? Con, obviamente con los acompañantes necesarios en los casos en los que no puedan autovalerse para hablar de forma razonable en la entrevista, y se pide el expediente, se pide la historia clínica, y a través de todas esas variables se genera un informe y se expide, en un informe pericial forense sobre las cuestiones que el juez nos está preguntando. Claro, pero se tiene una sola entrevista. Una entrevista o más. Generalmente se hace es una entrevista extensa, puede durar 1 hora, 1 hora y pico, 40 minutos como muy poco, más o menos eso es el tiempo en que uno evalúa a la persona. Y no solamente se vale esa entrevista, sino, como les decía, esa es una primera instancia, luego hay que leer el expediente, hay que pedir los antecedentes médicos y a partir de eso generar un informe. Generalmente las personas que están en este sistema ya tienen muchos informes anteriores porque esto rige hace bastante. Claro. Ahora, Mariano,
Supongo que hay algunas metodologías que son comunes, digo, al momento de empezar a trabajar sobre un caso, sobre algún paciente en particular. Después, Ujú. ¿tenés, digamos, cuestiones personales e individuales para trabajar en cuanto a tiempo también con cada una de las personas? Porque, bueno, un poquito quería preguntarte eso que decía Nacho, ¿cuál es el tiempo en donde vos vas a, por lo menos, dispensar un tratamiento? Porque, no sé, hay gente, casos muy sonados, que tuvieron que esperar 1 o 2 meses para que se estabilice de alguna manera, o porque venía con químicos encima o con situaciones de depresión, y después de ahí empezar a trabajar. ¿Hay algunas, digamos, metodologías comunes o siempre depende mucho de la cuestión individual? Bueno, en principio, contestarte, Dani, que nosotros lo que hacemos es una evaluación, es decir, no hacemos un tratamiento. Ok. Claro. Entonces, esa evaluación está vinculada a un número bastante extenso de situaciones. Violencia familiar, adicciones, algunas que ya mencioné, determinación de capacidad, inimputabilidad, donde se consagra mucho la práctica nuestra, que es si una persona pudo o no haber comprendido y dirigido sus acciones en el momento del hecho. El juez nos pregunta a nosotros, según nuestra ciencia, si podemos estimar si esa persona estaba o no en situación de comprender lo que estaba haciendo cuando cometía el hecho para tomar una decisión judicial, que de eso va a depender justamente la imputabilidad. Después están los casos de abuso sexual infantil, de abuso sexual de adultos, de las audiencias de contacto, cuando un padre inhibe de contacto a sus hijos con respecto al otro progenitor, la capacidad de estar en juicio, la internación domiciliaria, por ejemplo, daño psíquico. Uno se sube a un colectivo y tiene un accidente y hace un juicio al Estado por esa situación, supongamos, o lo que pasó con el tren. Y la gente que hace ese juicio va a reclamar un daño psíquico. Ahí nos va a venir a nosotros si esa persona tuvo un daño o no y de qué características, si es causal o causal, si hubo o no daño. Los casos de adopción también nos han consultado Ay, por Dios estas mío. cuestiones. ¿Ves todo lo malo del ser humano? Y bueno, es un poco todo lo que las redes de contención no llegaron bueno, a absorber. Y generalmente lo que termina sucediendo es que uno está viendo un poco el costado más lamentable de la sociedad y es un lugar muy delicado Mariano, para ¿a vos estar. No es para cualquiera. te llama el juzgado o sos perito de parte? Bueno, vamos ahí a los roles, porque no es que uno es psicólogo forense de la noche a la mañana Claro. y participa de cualquier cosa, sino que existen el psicólogo de lista. Uno va a la Cámara Civil o la Cámara Penal y se inscribe con sus antecedentes para formar parte de una lista que por sorteo nos pueden llegar a alguna causa. Ok. Después está el psicólogo oficial. El psicólogo oficial es que participa de un organismo pericial en donde sistemáticamente nos vienen sorteando causas relacionadas con la jurisdicción de ese organismo pericial. Después está el psicólogo de la Defensoría General de la Nación, que viene a ser como un psicólogo oficial, pero de la parte de la defensa. Después está el psicólogo del Ministerio Público Fiscal, que es lo mismo, es una parte oficial, pero de la parte acusatoria. Y después tenemos los peritos que nosotros podemos contratar el día de mañana, si ya sea que estemos acusados o damnificados, podemos contratar un perito. Si contratamos un perito por una causa penal, se va a llamar perito perito de parte. Y si es por una causa civil, se llama consultor técnico, y cada uno tiene ciertos alcances y limitaciones según cada uno de esos roles. Ok, ¿cómo elegís vos lo que querés hacer? ¿Ya te llega o no podés elegirlo? Vos podés decir, no, la verdad que no, esto es un moño, no me quiero meter acá ni en pedo, gracias. No, generalmente, Mario, lo que sucede es que la única manera que tenemos de eximirnos de una causa es porque conozcamos a la persona y no podamos expedirnos en relación a eso porque tenemos algún vínculo Claro. preestablecido, pero si no, participamos de todas estas causas y estamos preparados para eso. Los requisitos para ser psicólogo forense son muy exhaustivos y figuran en el reglamento de concurso de cuerpo médico, que requieren de 8 años, a veces ponen este criterio, 8 años de práctica ininterrumpida en el ámbito, con una buena formación asistencial, con una buena formación académica y con publicaciones hechas al respecto. ¿Qué es tu caso? Sí, Mario, Ahora me dice, no, la verdad que no, nunca lo hice. sí, mirá, justo en el año 2020, si bien había mucha bibliografía al respecto, pero no estaba condensada y yo siempre veía como una necesidad de los alumnos que están en quinto año y que tienen la materia psicología jurídica o forense, según como la quieran llamar en las facultades, y no tenían un manual que condensara con la legislación actualizada de la psicología forense en Argentina,
y bueno, tuve oportunidad de poder redactarlo y me acompañaron algunos peritos titulares de la UP, de El Salvador, Ceruti, Castelao, Misraji, la titular del Ministerio Público Fiscal que trabaja con menores, hizo el capítulo de abuso sexual infantil, que es la licenciada Matera, la coordinadora de la Defensoría General de la Nación, que es Vanessa Maero Suparo, y hicimos este libro, que es el Manual de Psicología Forense. Yo lo tengo. Sí, que tuve oportunidad de alcanzártelo. Sí. Dani y Nacho, yo tengo los libros que les prometí, no me he olvidado de eso. En algún momento me alcanzaré para dejarlos. Y recordarles a los que estén escuchando que a los primeros 3 que entren a Librología y me busquen como usuario, Mariano Markevich, tengo un manual para cada uno de ellos en Capital Federal para entregárselo. Buenísimo. Buen Muchas momento gracias, para cerrar. Sí, yo ya lo tengo y lo tengo firmado por uno de los autores. Yo tenía una pregunta más, ¿podemos seguir metiendo? Sí, yo también tengo otra pregunta más y quiero dar la mía. Ustedes ya dieron todo, ustedes están abusando, porque yo le puedo preguntar en privado. Preguntale vos. Yo en privado no, la verdad, Mariano, nunca te pregunté de tu trabajo. Sí, la verdad. Sí, es verdad. Sí. Mariano, no de tu trabajo, pero me imagino que será muy complicado cuando vas a la parte de en donde hay un muerto, donde te dicen, este tipo se suicidó, estaba alterado mentalmente, donde imagino que es casi una investigación para atrás de alguien que no te puede hablar. ¿Eso pasa? ¿Qué elementos necesitas? La investigación para... ¿Qué es lo que necesitas? Bien. Sí, claro. La investigación para atrás, esa reconstrucción psicológica, que comúnmente se llama autopsia psicológica, se puede dar de una persona muerta o una persona desaparecida o de alguien todavía en vida que tenga una demencia avanzada. Por ejemplo, ya firmó un testamento y no sepa si en ese momento podía o no comprender lo que estaba haciendo. Eso te queda a vos. Todas esas cosas. Claro, ok, perfecto. Nosotros. ¿Y cómo haces para Y la manera que tenemos es, hay una herramienta que se llama MAPI, que la creó Teresa Pérez García, y es muy exhaustiva esa herramienta, y lo que hacemos es entrevistar a la gente del entorno. Tenemos generalmente acceso a las redes sociales, a los chats de esa persona, a cómo era su vida cotidiana, a poder hablar con la gente de su trabajo. Si te pasara algo a vos, hablaría con Nacho, con Dani, con Mario. ¿Te voy a mostrar todo? Sí, pues el juez le decía al juez, necesito tal cosa, y el juez habilita para que te den chat del teléfono, ese tipo de cosas. Pero es muy importante esto que mencionabas vos en cuanto a la precisión con la que podemos nosotros expedirnos. Esa precisión está supeditada a un sesgo de error que es variable en cada caso, claro. Y también depende de cuánta información nos lleguen a brindar, cuán bien instruida esté esa causa o no, y no es un estudio de sangre, no es que nosotros con 99.9% podemos decir algo al respecto. A veces podemos decirlo con mayor certeza, a veces con menos, pero tenemos que ser muy precisos al momento de hablar, porque ese informe que estamos haciendo después va a ser revisado y nos van a llamar a juicio oral a defender lo que escribimos, nos van a llamar ya sea para una ampliación, a veces nos impugnan los informes, tenemos que contestarlos, o nos llaman directamente a juicio oral con todos los familiares, con los abogados y los 3 jueces a un metro de altura, una situación bastante intimidante para cualquier persona que quiera hablar en público, y nos van a atormentar a preguntas para que contestemos con precisión de dónde sacamos lo que estamos diciendo y qué grado de certeza tiene cada una de las cosas que pusimos en este informe, con lo cual, sí. Mariano, te quería hacer una pregunta como un poco más genérica, partiendo un poco de lo que hablábamos hace un ratito sobre salud mental en general. Cuando vos, no, porque vos decías, yo no hago un tratamiento, sino una evaluación. En alguna de esas evaluaciones, en alguna de esas condiciones en las que estén cada una de las personas, obviamente no las enfermedades más características que ya conocemos, como puede ser el Alzheimer, pero alguna otra característica vinculada a la salud mental. Te quería preguntar si, incluso si es correcto el término, si es posible que se curen esas personas o si es una condición ya a partir de ese momento de esa persona, ya sea por un trauma o por lo que sea. ¿Hay posibilidad de curarse para esas personas y que después por ahí en ese contexto no, pero en otro sí puedan ser juzgadas por algún otro caso? Bueno, es una pregunta tan amplia como la cantidad de patologías que existen, Nacho. Hay patologías que revierten, otras que no, y está en nuestra tarea aspirar a esa rehabilitación y siempre tener en cuenta esa ventana, por más crónico que sea. Incluso en los casos de mayor cronicidad, siempre está supeditado a los próximos avances tecnológicos. Claro, pero incluso para saber si se considera como una persona enferma, si es efectivamente una persona enferma o una persona distinta. Bueno, eso va a depender
yo creo que tu pregunta, a ver si te interpreté bien, creo que está más dirigida no tanto a los casos graves, crónicos de enfermedades progresivas irreversibles, como por ejemplo es la esquizofrenia o una psicosis avanzada. Yo creo que estás quizá empezando a bordear el tema de los trastornos de personalidad. Y en ese punto, lo que nos dicen los manuales es que un trastorno de personalidad te va a decretar una vez que nosotros podamos percibir que esa persona tiene una expectativa social distorsionada a la que se espera de él. Es bastante interesante a nivel sociológico entender este punto, y que genere una afección laboral y vincular significativa por más de 2 años. Entonces, a partir de ahí que se empieza a hablar de una cierta cronicidad que puede llegar a descompensaciones y incluso a deterioros con el tiempo. Pero el trastorno de personalidad, según cuál y según en qué personalidad se esté dando esto y en qué momento, tiene distintas maneras de evolucionar. Mariano, veo por Twitter que hay gente que pregunta si atendés en particular. No trabajás de psicólogo particular, ¿o sí? No, estoy abocado 100% a la práctica forense. Pero te lo podés cruzar en alguna causa, le podemos decir. Pero a lo mejor la vida los cruza. Quizás te entrevistás con él en un divorcio, en algo. En alguna cosa de paternidad, ¿no? Mario, quiero dejar un pequeño mensaje para las personas que por ahí están escuchando y quizá haya alguien que esté interesado en la carrera, que me parece que es importante como reflexión. Nosotros trabajamos con nuestra propia cabeza, con lo cual el hecho de que podamos analizarnos es fundamental, que tengamos hábitos saludables, que podamos descomprimir, no solamente con terapia, a veces con yoga, con deporte, con contención social, que podamos aliviar y relajarnos. Muchas veces las cosas que vemos en nuestro trabajo se terminan de resolver en momentos que por ahí nos estamos duchando, y a partir de ahí uno encuentra una articulación de todas esas variables complejas y llega a una conclusión que en ese momento ni se le esperaba. Por eso tomarse el tiempo para informar que hay una cuestión que está muy en boga hoy en día, que son ciertas ideologías que no sirven para nada en nuestro trabajo y que de hecho nos cegan muchísimo en caso de nosotros asumirlas con rigurosidad, porque nosotros estamos trabajando para entender qué es lo que le pasa a la otra persona, y si partimos de prejuicios y si partimos de ideologías rígidas, vamos a terminar viendo lo que nosotros ya creíamos que íbamos a ver, y eso es un daño enorme que podemos hacer, y más a una persona a la que se está evaluando su libertad o no, o su capacidad o no, con lo cual yo dejaría como reflexión que si existiera alguna ideología con respecto al trabajo forense, que sea la ideología de no pertenecer a una ideología. Eso es lo que quiero dejar como pequeña reflexión, y para quienes quieran indagar un poco más en estas cuestiones, está este manual que tuvimos la suerte de que la gente nos acompañara muchísimo. Los comentarios en Mercado Libre son muy positivos, estamos súper entusiasmados y orgullosos del manual que se pudo confeccionar. Si alguien quiere acceder a este manual que sale en sus morlacos, van a Librología y ahí buscando el usuario de Mariano Markevich, van a poder, 3 está a su disposición, solo tienen que llegar rápido y eficientemente a inscribirse en Librología, un lugar que, insistimos, se los proponemos porque ahí puedes encontrar libros, puedes hacer revisiones, puedes ver revisiones de otros, intercambiar libros, no tiene por qué haber algo comercial, conocer a otras personas que tengan tus mismos gustos literarios, a lo mejor estás buscando libros para ya está por empezar. Muchos ya están empezando a dejar sus libros de este año porque ya el año que están en tercero, en cuarto, en quinto, y a lo mejor ahí podés hacer intercambio y encontrar los manuales que vas a necesitar para el año que viene. Qué sé yo, querés conocer a García Márquez, es un gran momento. Mariano, te mando un abrazo grande, muy interesante todo hoy. Cariños. Un gusto verte, chao. Mariano Markevich,